en este webinar que trata sobre la participación de las partes interesadas o también relacionamiento con las partes interesadas. En inglés es stakeholder engagement. Esta sesión de entrenamiento tiene como objetivo proveer las herramientas necesarias para identificar y analizar las partes interesadas en un proyecto y definir qué aspectos se van a comunicar y cómo. Mi nombre es Cecilia Maggi, soy consultora ambiental y social del Departamento de IANES Ambiental y Social de IFC y estaré moderando este webinar conjuntamente con mi colega Laura García Jaramillo, que es consultora social del mismo departamento. Les damos la bienvenida. Laura va a estar presentando este webinar. Cuenta con más de 20 años de experiencia gestionando aspectos sociales de proyectos de distinta complejidad y abarca diferentes tipos de industrias. Por eso que la he invitado, porque nos va a dar un buen pantallazo a las instituciones financieras que manejamos siempre distintos sectores industriales. Me gustaría también compartir algunas reglas básicas para este webinar que está siendo grabado. Todos los participantes han sido silenciados, o sea, están en mute. Contamos con un chat para enviar las preguntas, los comentarios, y para acceder al mismo, por favor, busquen el chat y seleccionen la función todos o everyone, como está escrito en la aplicación. Así todos podemos acceder a los comentarios y preguntas, y obviamente ustedes también como participantes pueden ver si ya la pregunta se ha hecho. Entonces así pueden agregar otros comentarios. Es sobre la misma, muchas veces pasa que está la pregunta pero que ustedes quieren agregar algo más, así que esa es la idea. Nos va a estar acompañando en los controles, es la que se ocupa de que todo esto salga perfecto, de la edición luego, de enviar la encuesta, etcétera. Es mi colega Carolina Lima. Eh, Ella trabaja en el departamento de Knowledge, o sea, de conocimientos, de entrenamientos de IFC para IFC Sustainability, o sea, IFC Sostenibilidad, que es una de las personas que suele invitarlos a los webinars. Como moderadora voy a hacer todo lo posible para trasladar sus preguntas, sus comentarios a Laura durante los segmentos que tengamos de preguntas y respuestas. Comprendan que quizás por temas de tiempo, limitaciones, no vamos a poder transmitir todos esos comentarios o las preguntas, pero sí los vamos a contestar. Laura se va a ocupar de contestarlos por escrito y se los vamos a compartir a todos ustedes. Así la idea ahí es vamos a compartir las respuestas, los comentarios o bueno, las respuestas a las preguntas, y también otro tema importante es que van a estar recibiendo la grabación, el recording, y también la presentación. Así también a ustedes les queda como ejemplo para cuando tengan que capacitar a sus clientes o colaborar con sus clientes. Em, Esto va a ser a fines de la semana próxima, van a estar recibiendo todo esto, y a finales de esta presentación, unos momentitos antes, van a estar recibiendo la encuesta. Por favor, tómense un par de minutos para contestarla. Para nosotros es sumamente importante, así aprendemos, es el feedback que ustedes nos dan para saber cómo podemos mejorar para las próximas oportunidades. Así que muchas gracias y le cedo el espacio a Laura. Laura, adelante. Hola Ceci, muchísimas gracias y buenos días o buenas tardes a todos, y muchísimas gracias por estar aquí y por unirse a este webinar. Entonces, pues sin más preámbulos voy a comenzar a compartir mi presentación. Y por favor, Ceci, me confirma si ya se ve, si todo está bien, si se mueve. Sí, se He mueve, se ve tenido muy bien. temas con la tecnología últimamente. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos de nuevo. Y hoy vamos a hablar de plan de relacionamiento con partes interesadas, y nos vamos a enfocar en estos temas. Lo primero, vamos a pasar rápidamente por cuáles son los criterios de aplicabilidad y los requisitos para elaborar un plan de relacionamiento con partes interesadas. Luego ya vamos a entrar en
cuál es el contenido básico de estos planes y nos vamos a enfocar en dos temas. Ustedes van a ver que hay un contenido que no es muy extenso, que tiene diferentes criterios y nos vamos a enfocar en dos temas que son clave, que son la identificación y el análisis de las partes interesadas y el relacionamiento, cómo ya implementamos un plan de relacionamiento. Y luego vamos a hablar del mecanismo de quejas, que digamos que es un apéndice fundamental de un plan de relacionamiento con partes interesadas. Y al final les vamos a dar algunos recursos recomendados del IFC con el detalle ya de cómo se debe elaborar e implementar un plan de relacionamiento, digamos, ideal. Yo he dejado el espacio para las preguntas al final de la presentación, pero como decía Cecilia, si tienen preguntas durante la presentación, por favor las ponen en el chat y voy a tratar de irlas resolviendo a lo largo de este webinar. Entonces vamos a comenzar con una claridad que es muy importante hacer. A veces sentimos que un plan de relacionamiento con partes interesadas puede ser una cosa gigantesca y normalmente uno de los impactos que puede tener un plan de relacionamiento como tal es levantar altas expectativas, ¿no? En las diferentes comunidades o en las organizaciones o personas impactadas por un proyecto. Entonces, es importante primero que todo, tener presente que la naturaleza, la frecuencia y el nivel de esfuerzo para el relacionamiento varía y debe ser proporcional a los impactos del proyecto y a su etapa. Entonces, durante el webinar vamos a hablar de todas las herramientas, no de todas, de algunas herramientas muy útiles para la identificación de partes interesadas y también para el relacionamiento, pero siempre tengamos presente que no es necesario hacer todo al mismo tiempo, sino que podemos ir adaptando y de alguna manera como modulando el uso de las herramientas que les vamos a dar hoy, dependiendo del alcance de los proyectos, dependiendo de su tamaño, dependiendo de sus impactos y dependiendo también pues del mismo tamaño de la empresa o del cliente del que estamos hablando. Entonces, es importante que tengan esto presente a lo largo de la presentación. No estamos pensando en que hay que implementar todo en un solo plan, sino que ustedes puedan tener herramientas para ir seleccionando en la medida en que sus proyectos y sus clientes lo necesiten. Entonces, en términos de los criterios de aplicabilidad, el mensaje básico es: todos los proyectos necesitan un plan de relacionamiento. El primer criterio es que todas las actividades de cualquier tipo de negocio necesitan por lo menos un procedimiento o un marco de comunicaciones externas que pueda pues darle a conocer a sus clientes, a las personas involucradas, a las partes interesadas, las actividades que se están haciendo. Y en el momento en que haya unos impactos potenciales que son conocidos sobre comunidades o sobre actores externos, se necesita un plan de relacionamiento o por lo menos un marco de relacionamiento con partes interesadas, especialmente para lo que son inversiones corporativas o proyectos donde todavía no se conoce exactamente su ubicación. Es decir, si el proyecto todavía es muy amplio, es un préstamo, por ejemplo, a nivel corporativo y no conocemos exactamente el detalle del proyecto, se necesita por lo menos un marco que dé guía de cómo se va a hacer el relacionamiento cuando ya el proyecto esté en implementación. Y si ya conocemos el proyecto de manera detallada, entonces ahora ahí sí vamos a necesitar un plan de acción con mucho más nivel de detalle y mucho más estructurado. Y cuando hay ya actividades del negocio que tengan potenciales impactos adversos significativos sobre las comunidades, necesitamos no solamente planes de relacionamiento, sino también ya procedimientos y planes de consulta y participación informada y apoyo amplio de la comunidad que sean, en este caso, implementados por un especialista social asignado al proyecto.
Cuando hablamos de impactos adversos significativos, estamos hablando de cosas como reasentamiento, desplazamiento físico, desplazamiento económico, impactos sobre pueblos indígenas o territorios de pueblos indígenas. Entonces, en estos casos, va un poco más allá la consulta, perdón, el relacionamiento. Estamos hablando ya, digamos, como de niveles. En este nivel estamos hablando de un proyecto normal, un proyecto de cualquier tipo de desarrollo en el que se necesita simplemente conversar y dar a conocer las actividades, mientras que cuando hay impactos adversos más severos o significativos, necesitamos entrar ya en niveles de consulta, en el que no solo vamos a comunicar nuestras actividades, sino que vamos a integrar a las comunidades en los procesos de toma de decisiones del proyecto para gestionar los impactos de manera adecuada con las comunidades y con su participación. Pero, como les decía, en últimas, la conclusión es que cualquier proyecto y cualquier actividad necesita un plan de relacionamiento con partes interesadas, porque siempre vamos a tener partes involucradas en un proyecto o actividad. Entonces, hablemos un poco del plan de relacionamiento como tal. ¿Cuál es el contenido mínimo o qué debe tener un plan de relacionamiento con partes interesadas? Entonces, debe tener, primero, pues un propósito y un objetivo para qué vamos a llevar a cabo este relacionamiento. Y aquí es muy importante tener presente que el objetivo no es solamente comunicar, no es solamente relacionarnos, sino que necesitamos también generar espacios en el que vamos a recibir el feedback o la retroalimentación de las partes interesadas, vamos a generar espacios también de construcción de confianza y de toma de decisiones conjuntas cuando sea relevante y cuando sea necesario. Entonces, es importante como ir dándole un nivel, darle el nivel adecuado a los objetivos, ya sea comunicar, consultar, cuando necesitemos incluir a las partes interesadas en la toma de decisiones y también construir confianza y generar espacios de diálogo. Es importante incluir el marco regulatorio local y los estándares internacionales. En la mayoría de países hay marcos regulatorios para el relacionamiento con partes interesadas, por ejemplo, durante los procesos de licenciamiento ambiental, de obtener permisos ambientales, se necesitan unos espacios de participación. Muchas veces también hay legislación relacionada con participación ciudadana en general, entonces es importante tener ese conocimiento, además de tener la referencia de cuáles son los estándares internacionales aplicables. Por ejemplo, si son las normas de desempeño ambiental y social del IFC, y, y, y en este punto no es solamente tener el marco por tener el marco. Obviamente lo que buscamos también es poder identificar cuáles son las necesidades específicas de nuestro proyecto. Por ejemplo, puede ser que no necesitemos licencia ambiental, entonces no la tenemos en nuestro marco regulatorio, o puede ser que no necesariamente apliquen todos los mecanismos de participación ciudadana. Entonces es importante saber cuáles son aplicables al alcance de nuestro proyecto y hasta qué niveles debemos llegar. Es importante, obviamente, tener una descripción del proyecto en el paso 3, porque, de nuevo, el plan de relacionamiento pues debe estar en línea con los alcances, con los impactos del proyecto, debe cubrir el área de influencia del proyecto, que eso nos lo determina el estudio de impacto ambiental y social. Entonces, debemos tener siempre referencia al proyecto y buscar, aunque parezca obvio, buscar siempre que el plan de relacionamiento responda a las necesidades del proyecto. Muchas veces los planes de relacionamiento son planes aislados que se desarrollan solamente por un equipo, el equipo social o por un especialista solamente y no necesariamente se integra con las necesidades del proyecto. Entonces es importante tener una visión interdisciplinaria. Aquí también me detengo un poco para decirles que les estoy hablando de nuevo de planes de relacionamiento para un proyecto con un alcance amplio o con impactos altos,
pero de nuevo es importante modularlo dependiendo del proyecto que estemos hablando o si es un pequeño cliente para un pequeño proyecto, pero que tengan presente que siempre debe estar de acuerdo a su alcance. Y tengo resaltados aquí los componentes 4 y 5, que son en los que nos vamos a enfocar hoy durante nuestra webinar, que son la identificación y el mapeo de partes interesadas y los planes para implementar el relacionamiento, donde están los métodos, el enfoque, las herramientas, los materiales. Entonces no me voy a detener aquí porque eso es justo lo que vamos a hablar ya más adelante. El plan debe contener también roles y responsabilidades. ¿Quién se va a hacer cargo de elaborar el plan, de aprobar el plan, de implementarlo ya en el campo directamente con las partes interesadas? Y esto sí, también es fundamental para que el plan no se quede como en el aire o que no tenga unos responsables directos. Un resumen de actividades de relacionamiento de lo que se ha hecho hasta el momento, también para saber en qué punto estamos y qué se va a hacer de ahora en adelante, cuáles son los compromisos que hay pendientes con las partes interesadas, cuáles son las quejas y reclamos que se tienen hasta el momento y que deben resolverse, cuáles son los temas de preocupación más importantes que se han identificado y cómo se va a responder a estos temas durante el relacionamiento. Otro componente es mecanismo de quejas, que también lo vamos a tratar en detalle. Y luego tenemos monitoreo y reporte, que ya es obviamente tener los indicadores que nos van a ir mostrando no solamente cómo estamos en el cumplimiento del plan y de las actividades de relacionamiento, sino también lo que tiene que ver con la efectividad y la eficacia de este plan, si estamos logrando transmitir los mensajes que queremos a las comunidades, si estamos logrando generar la confianza que queremos, si estamos logrando tener espacios de diálogo o si tenemos conflictos, cómo los estamos resolviendo. Y finalmente, para mí una de las partes más importantes del relacionamiento tiene que ver con la integración en el negocio. Y esto tiene que ver con que muchas veces lo que sucede en un proyecto, y especialmente en proyectos de gran escala, hablemos de proyectos, por ejemplo, mineros o proyectos de generación o transmisión eléctrica o proyectos, sí, de gran escala, en los que el relacionamiento muchas veces se da continuamente, pero no vuelve la información al negocio o al proyecto. Es decir, tenemos equipos, tenemos personas haciendo la gestión social todo el tiempo, pero no estamos trayendo las preocupaciones, los impactos identificados, los conflictos con las comunidades al negocio para resolver las causas raíz. Entonces voy a poner un ejemplo que sea como muy práctico. Durante la construcción, por ejemplo, de una carretera, uno de los impactos puede ser el polvo, la vibración, el ruido, y las personas se pueden estar quejando de esto constantemente durante el relacionamiento, pero si esto no se trae de nuevo a las personas que están gestionando el proyecto, pues lo que vamos a tener es una situación en la que no se resuelve la causa raíz y simplemente estamos comunicando y comunicando, pero no estamos resolviendo las causas raíz de las preocupaciones. Entonces, es muy importante que todo esto que estamos obteniendo, toda esta información que se está obteniendo de las partes interesadas, vuelva al negocio para que se tomen medidas y se tomen soluciones de base a las preocupaciones de las personas. Entonces, el objetivo, como ustedes pueden ir viendo, de un plan de relacionamiento es poder mantener a las partes interesadas de un proyecto informadas, poder establecer canales de diálogo y poder establecer una confianza que permita que ese diálogo esté activo todo el tiempo y finalmente nos ayude a prevenir conflictos. En nuestros países, en Latinoamérica, hemos visto ya que, en definitiva, los proyectos necesitan lo que conocemos mucho como licencia social. Necesitan la aprobación de las comunidades y necesitan
sí, tener las puertas abiertas de parte de las comunidades para poderse desarrollar. De lo contrario, es muy difícil. Entonces, sí es importante hacer esta gestión y este relacionamiento de manera oportuna, de manera clara, de manera iterativa, como ya vamos a ver, para poder mantener justamente lo que llamamos licencia social y para poder también estar escuchando las preocupaciones y hacer un mejoramiento continuo de manera tal que no tengamos conflictos y que podamos estar gestionando los impactos sociales adecuadamente. Entonces, ya voy a entrar en el detalle de uno de los aspectos más importantes para poder tener un buen plan de relacionamiento, que es la identificación y análisis de partes interesadas. Siempre es muy importante, y aunque parezca obvio, lo resalto porque es importante saber con quiénes nos tenemos que relacionar y entender muy bien estas partes interesadas para poder generar mecanismos de relacionamiento apropiados y adecuados. Entonces, lo más importante es entender que las partes interesadas, actores, grupos de interés, comunidades, digamos que estos conceptos pueden ser los mismos, partes interesadas, actores, comunidades. Cuando yo diga eso, me estoy refiriendo a lo mismo. Y son aquellas personas, comunidades, organizaciones, entidades gubernamentales, etcétera, que pueden verse afectados o pueden afectar el desarrollo de un proyecto, cualquiera que sea. Estas partes interesadas es importante también reconocerlas internamente y externamente. Las partes interesadas internas son los empleados, los contratistas, los proveedores y todos aquellos que estén involucrados en la cadena de valor de cualquier tipo de negocio o de cualquier proyecto. Y las partes externas, pues son las comunidades, los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, ONGs, el gobierno, hasta la fuerza pública, medios de comunicación, cualquier parte que no pertenezca directamente al negocio o al proyecto y que pueda de nuevo verse afectada o afectar el proyecto. Es también muy importante aquí hacer énfasis que muchas veces hacemos énfasis solamente en aquellos que pueden afectar nuestro proyecto. Entonces nos enfocamos, por ejemplo, en las entidades del gobierno que nos van a dar permisos o licencias, o nos enfocamos en organizaciones de la sociedad civil que puede que tengan una posición negativa con respecto a nuestro proyecto. Pero nos tenemos que enfocar, eso está bien, porque con ellos tenemos que interactuar, indudablemente, pero necesitamos también considerar a aquellos que puedan verse afectados por nuestra actividad. ¿Y esto de dónde viene? Pues de las evaluaciones de impacto ambiental y social de nuestro proyecto, donde vamos a lograr entender cuál es el área de influencia, cuál es el alcance de los impactos y quiénes pueden verse afectados. En esta definición es importante tener presente que el área de influencia no es solamente las personas que estén más directamente afectadas. Muchas veces tenemos rutas de transporte o tenemos actividades que pueden ampliar el área de influencia. Me puedo imaginar eso, rutas de transporte, no sé si por ejemplo en proyectos agrícolas, fumigaciones que puedan llegar a afectar no solamente el predio donde se estén realizando, sino otras comunidades. Puede haber también, por ejemplo, generación de empleo o compra de materiales o víveres en un pueblo que queda a varios kilómetros del proyecto. Sin embargo, nosotros estamos ahí generando ciertas actividades, estamos generando impactos sociales. Entonces es importante no centrarse solo en los impactos más directos, sino también ver impactos indirectos que van ampliando el área de influencia y que podamos identificar de nuevo todas las personas, organizaciones, comunidades que puedan verse afectadas positiva o negativamente o que puedan afectar nuestra actividad. Entonces ahí decimos, bueno, pero entonces ahora yo qué hago, por dónde empiezo, es tanta gente, son tantas comunidades, son tantas personas. Entonces es importante empezar a hacerse preguntas como, ¿hay empresas o hay organizaciones sociales en mi área de influencia? ¿Quiénes son? ¿Quiénes los lideran?
a quién representan esas organizaciones y si hay representatividad de todas las personas impactadas o involucradas. También, obviamente, están las agencias del gobierno nacional y local que me van a dar permisos. También están, como les decía, los proveedores de bienes y servicios. También pueden estar compradores y clientes. Definitivamente las comunidades afectadas, la sociedad civil, los empleados que vengan de las comunidades. Entonces, voy buscando en mi área de influencia quiénes son las personas o individuos, pero además quiénes lo representan, para no, porque va a ser imposible que yo me relacione directamente con cada uno de los individuos. Entonces empezamos a buscar las organizaciones sociales que los representan, los líderes, ya sea formales o los líderes que son informales y que van surgiendo en las comunidades. Pero quiero hacer énfasis de pronto en algunos que pueden sonar un poco más difíciles como de apropiar. Y estoy hablando, por ejemplo, de colonos ilegales o usurpadores. Muchas veces tenemos proyectos en áreas donde hay ocupantes ilegales u ocupantes informales de la tierra. Y el relacionamiento debe ser, me voy a devolver, con cualquiera que se pueda ver afectado. Esto es independiente de su estatus legal. Es independiente de su estatus formal o informal. Si una persona, una comunidad o organización se ven afectadas, también me debo relacionar con ellos. Yo soy colombiana, yo creo que aquí hay mucha gente de Colombia en esta webinar. Y nosotros muchas veces en nuestros proyectos tenemos presencia de grupos ilegales. No estoy insinuando que nos relacionemos con ellos, porque son ilegales, son armados, pero ellos sí los debemos mapear, porque tienen presencia en el área de nuestros proyectos, porque tienen influencia en las comunidades y en las personas con las que vamos a hablar. Entonces, si bien no necesariamente vamos a interactuar con este tipo de organizaciones, sí los debemos mapear e identificarlos como partes interesadas porque están ahí y están inmersos en las dinámicas sociales y políticas y económicas de las zonas donde estamos haciendo los proyectos. Pero si hay personas ocupando, por ejemplo, tierras de manera informal, sí es importante relacionarnos porque ellos se van a ver afectados. Hay otro que de pronto puede sonar también un poco, digamos, demasiado de alto nivel para un proyecto como los medios de comunicación. Y podemos decir, bueno, yo quiero manejar el bajo perfil y no quiero estar publicando mi proyecto todo el tiempo. Está muy bien. Las decisiones sobre cómo interactuar con los medios dependen del alcance de un proyecto, pero de nuevo, es importante mapearlos, saber cuáles son los medios que tengo en mi área de influencia y saber pues con quiénes debo interactuar y en qué momento voy a necesitar activarlos o en qué momento ellos pueden empezar a hablar de mi proyecto sin que yo me haya relacionado con ellos. Entonces, de nuevo, es mapear a todo aquel que me pueda afectar, que pueda afectar mi proyecto y ya vamos a ver cómo vamos a priorizar con quiénes nos relacionamos y con quiénes no. Entonces, son pasos diferentes. Hay diferentes mecanismos, como les decía, para identificar partes interesadas. Uno de los mecanismos más importantes es el mapear los impactos y saber hasta dónde llega mi proyecto, cuál es el área de influencia. Puede ser muy pequeña y muy puntual, puede ser muy amplia, puede llegar hasta los municipios más cercanos. Entonces necesito mapear mi área de influencia y luego mapear quiénes son los diferentes actores o partes interesadas que están allí y poder ver también qué tanto los impacta mi proyecto a ellos y qué tanta influencia tienen ellos en mi proyecto. Entonces es muy importante ver ya en detalle, persona por persona u organización por organización, colectivo por colectivo, qué tanto impacto tengo yo sobre ellos, si es alto, medio, bajo, y qué tanta influencia pueden tener ellos en mi proyecto, alto, medio, bajo. Entonces, impacto sobre una comunidad, si estamos hablando, por ejemplo, de nuevo hablemos de una construcción de una carretera, pues va a tener altos impactos en las personas que viven
al lado de la carretera o las personas que están invadiendo el derecho de vía, por ejemplo. Y las personas que van a tener mucha influencia sobre mi proyecto, pues van a ser las entidades gubernamentales que me dan los permisos, estas mismas comunidades que viven alrededor van a tener mucha influencia porque si yo no tengo una buena relación con ellos, puede haber paros, marchas, bloqueos, quejas que me van a dificultar mi proyecto. Entonces, es importante generar esos escenarios de acuerdo al conocimiento que vamos teniendo de estas partes interesadas. Y un mecanismo que hay para conocer mejor las partes interesadas es hacer una identificación y un análisis muy detallado. Hay muchísimas metodologías para analizar actores y partes interesadas. Ustedes pueden entrar en Google y Google les va a ofrecer miles de resultados porque hay diferentes metodologías. Todo depende de hasta dónde quiero llegar yo y hasta dónde necesito llegar. Pero una de las metodologías que nosotros utilizamos tiene que ver con calificar para cada parte interesada el nivel de prioridad. ¿Qué tanto necesito yo relacionarme con esta persona para tomar decisiones? Entonces, la prioridad puede ser muy alta, como cuando necesito licencias y permisos del gobierno. La prioridad puede ser media o puede ser muy baja, como por ejemplo los medios de comunicación. Los mapeo, los conozco, pero la prioridad de relacionamiento es baja, todavía no necesito involucrarlos. Esto puede ir variando en el tiempo, entonces es importante tener una inicial que puedo ir revisando dependiendo revisando recurrentemente, dependiendo de la duración de un proyecto. Puedo analizar los intereses de las partes interesadas, qué esperan ellos ganar, qué beneficios esperan cuando yo estoy realizando un proyecto o una actividad. ¿Cuáles son los propósitos que mueven a esa persona? No solamente con respecto al proyecto, sino en general. Por aquí, ahorita voy a terminar de explicar esto y voy a hacer una pausa para responder las preguntas que tenemos en el chat. Puedo ver también la importancia, que es el nivel en que un actor o una parte interesada me afecta positiva o negativamente, qué tan importante es para mí en mi proyecto. El impacto es qué tanto impacto o afecto yo a esa persona u organización, qué tanta influencia, como les decía, tiene en mi proyecto y cuál es la percepción que tienen de la actividad que voy a hacer. Puede estar altamente inconforme, puede estar inconforme, puede ser neutral, puede tener conformidad o estar altamente conforme. Y eso yo lo voy comprendiendo en la medida en que me voy relacionando. Esto no es una cosa científica, definitivamente. Esto no hay manera de ponerle, sí, criterios únicos e infalibles. Esto solo lo vamos conociendo en la misma medida en que nos vamos relacionando con estos actores y vamos percibiendo todos estos criterios. Por aquí dice, Camila dice, ¿existe un manejo establecido para evitar que el proyecto pueda verse afectado por publicaciones en redes sociales? ¿En qué ocasiones puede generar una imagen negativa del proyecto? Lo primero es que sí, los proyectos, cualquier tipo de proyecto, creo yo, en este momento, va a estar en redes sociales eventualmente. Y es, yo creo que de las cosas más difíciles de controlar. Porque sí, claro, dependiendo de las percepciones que tengan los actores o las partes interesadas del área, pues van a mover, ¿no?, sus posiciones, ya sean positivas o negativas. En este caso, lo más recomendable es, hay muchos mecanismos de monitoreo de redes sociales. Hay inteligencia artificial que puede monitorear las redes sociales de un área específica en momentos específicos. Hay firmas consultoras que se dedican a esto. Se pueden tener alertas de Google donde nos envía una alerta cada vez que hay una publicación sobre nuestro proyecto de interés. Entonces, es importante monitorearlas. Yo lo que muchas veces le digo a los clientes del IFC es, no hay que responder a todo, porque sí,
pueden dañar la reputación de un proyecto, pero estar respondiendo a todo el tiempo también lo que genera es como bastante choque y no vamos a lograr convencer a nadie. Entonces, lo más importante para evitar que un proyecto o que la reputación de un proyecto se vea afectada es tener una estrategia de comunicaciones clara, mensajes muy claros, muy coherentes, muy contundentes y estarlas reforzando, especialmente en manejo de redes sociales, estarlas reforzando todo el tiempo, evitar la confrontación con los opositores, mantener el monitoreo para saber cuando de pronto está surgiendo una alerta y cómo puedo responder con un mensaje, así no esté respondiendo como en choque al opositor o contradiciendo al opositor, sino más bien qué mensajes necesito enviar para ir como quitándole credibilidad a los otros mensajes. Pero en últimas, hacer monitoreo de redes es importante y hay especialistas en esto que pueden ayudar a tener todos los mensajes y las publicaciones también por la velocidad, ¿no? Las redes sociales no paran. Es muy difícil para la persona que está manejando el proyecto estar además pendiente de las redes sociales y respondiendo todo el tiempo. Entonces sí es importante tener apoyo profesional en esto y hay firmas que lo hacen sí, de manera constante. Aquí nos dice Emperatriz, en el caso de colonos no armados, pero ilegales, que tienen más de 2 o 3 generaciones de vivir en el sitio, pero de forma ilegal, ¿debemos considerarlos para interactuar? ¿Qué debe considerar el plan de relacionamiento por desplazamiento económico? Consulto porque algunas autoridades los... Sí. Estos son casos complejos. Y nunca en relacionamiento con comunidades hay blancos y negros y hay respuestas únicas. Pero en términos, por lo menos, de las normas de desempeño del IFC, si hay colonos ilegales, es más, no tienen que llevar 2 y 3 generaciones, pueden llevar ahí 1 año o 2 años y van a ser afectados por un proyecto, sí hay que hacer relacionamiento con ellos. Y de acuerdo, de nuevo, en términos de las normas de desempeño del IFC, también sí van a ser afectados por desplazamiento económico, aun cuando no sean formales, no los llamemos, digamos, ilegales o legales, sino aun cuando no sean formales, deben ser sujetos de un plan de restitución de medios de vida. Normalmente en este momento justo estamos en un proyecto en que estamos con esta situación, es una construcción de una carretera donde hay unos ventas ambulantes a lo largo, son informales y de hecho el proyecto es un proyecto del gobierno, no es un proyecto privado. Entonces estamos en ese, ¿cómo le podemos decir? En ese proceso de ayudar al gobierno a entender que se deben atender estas personas, aun cuando son informales, que hay que relacionarse con ellos, pero no solo eso, sino que hay que implementar programas de restitución de medios de vida, de gestión del desplazamiento económico, porque independientemente de su estatus, se van a ver afectados. Entonces, muchas veces lo que nos vamos a encontrar es que las normas de desempeño van un poco más allá de la ley. Y en este sentido, justo ayer estábamos en otro webinar sobre trabajo infantil y lo que le decíamos también a las participantes es la recomendación siempre y el deber ser es irse por la norma que sea más estricta, por la norma que sea más alta y en este caso puede ser la norma de desempeño del IFC y en ese caso deberíamos relacionarnos e incluir a estos actores informales en nuestros procesos. Por aquí nos dice Ana Laura. ¿Cómo? Perdona Sí, un segundito, porque claro. también esto está vinculado con la pregunta de Empe, y es ¿qué pasa con aquellas personas, o pueden ser vendedores ambulantes, quizás no tengan permiso? eh, Tenemos un grupo determinado o lo estamos viendo, no estamos mapeando las partes interesadas y sabemos que apenas se enteran de que hay un proyecto, aparecen otros que también se integran y solicitan, porque bueno, están esperando que quizás haya algún tipo de compensación. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Desde cuándo se mapea, se tiene en Sí. cuenta? Entonces, ¿hay alguna forma, hay alguna metodología que puedan utilizar nuestros clientes para entender hasta qué punto se puede involucrar a más partes o a más personas?
Gracias. Totalmente, Ceci. Yo creo que esto es más que todo en el caso que nos dice Emperatriz con desplazamiento económico, por ejemplo, o desplazamiento físico. Para estos casos, claro, muchas veces lo que sucede es que cuando se habla de desplazamiento económico o físico y se habla de compensaciones, se elevan las expectativas y empiezan a llegar familias enteras, grupos enteros de gente, miles de personas. He visto llegar miles de personas a proyectos buscando una compensación. Y eso está bien, la naturaleza humana es buscar el mayor beneficio para mí y eso está perfecto. Sin embargo, pues tenemos herramientas para eso. Entonces, en estos casos hay, mmm, primero, en nuestra línea base y en nuestro estudio de impacto ambiental, pues tenemos ya un referente de quiénes estaban al momento de hacer un censo, al momento de hacer una línea base. A partir de ese momento podemos determinar lo que se llaman fechas de corte, es decir, las personas y criterios de elegibilidad, es decir, quiénes van a tener derecho a la compensación porque estaban ahí en el momento de hacer el censo y porque llevan ahí cierto tiempo. Entonces, esos son los que son elegibles para compensación. Van a llegar otros a los que les vamos a tener que decir, no, mira, muchas gracias por venir, bienvenido, pero tú no vas a tener derecho a ninguna compensación porque estos son los criterios de elegibilidad para compensar. Y tú no estabas aquí, o tú te fuiste y nunca volviste, o simplemente llegaste hace 3 meses y lo siento, pero el censo fue hace 5, ya no funciona. Pero con ellos sí me debo relacionar. No los voy a compensar, está claro, pero sí me debo relacionar porque ya llegaron, ya están ahí, no se van a ir. Y necesito relacionarme con ellos, necesito darles información y decirles, señores, no, muchas gracias, ustedes no tienen compensación. Necesito explicarles por qué. Necesito evitar conflictos con ellos, entonces necesito tener canales de diálogo con ellos. Necesito incluso darles acceso a mi mecanismo de quejas y reclamos y decirles, listo, mira, si tú no estás de acuerdo con estos criterios de elegibilidad que te estoy explicando, está perfecto, me puedes poner una queja y lo voy a investigar. Entonces, ahí hay que diferenciar y yo creo que eso ayuda, es a quién compensar, tendremos criterios, pero con quién relacionarme, idealmente con todos los que estén afectados o interesados para que podamos mantener como ese clima de calma. En ese sentido creo que de pronto podemos resolver. Sí, muchas gracias. El Dale. dato que sigue es el de Ana Laura. Ana Laura nos dice cómo afecta el contexto organizacional o cultural al análisis de las partes interesadas. ¿Cómo lo afecta mucho? Mm, y gracias, Ana Laura, por traer este punto que también me parece clave. Voy a hablar primero del contexto cultural. Efectivamente, eso es algo de lo que tenemos, de lo que tenemos que mapear también en nuestro análisis de partes interesadas, ¿no? El contexto cultural, si estamos hablando, por ejemplo, de comunidades campesinas, si estamos hablando de comunidades o pueblos indígenas, o en el caso colombiano de comunidades, bueno, no, en muchos países de Latinoamérica tenemos comunidades afro, o tenemos en México tenemos las comunidades se me acaban de olvidar los territorios comunitarios en México, Ceci. Ejidos. En los ejidos, gracias, gracias. Tenemos comunidades en ejidos. También podemos tener comunidades urbanas o periurbanas o podemos tener cualquier otro tipo de comunidades. Voy a volver al caso colombiano. Podemos tener comunidades de campesinos que estén vinculados con actividades ilegales que son bien diferentes de otras. O tenemos campesinos en la montaña que son diferentes a los campesinos de los llanos. Esto es fundamental porque la cultura, las tradiciones, la forma de organización social, um, el nivel de cohesión social que tengan las comunidades va a ser diferente y necesitamos tener eso mapeado para poder no solo mapear los actores de manera adecuada, sino también generar mecanismos de
relacionamiento adecuados, y eso lo vamos a hablar más adelante, pero sí es importante tener presente esto. Entonces voy a poner un par de ejemplos como para hacerlo más práctico. Es importante mapear los líderes formales, aquellos que han sido elegidos por la comunidad en sus procesos formales. Pero también tengo que mapear los líderes informales, las personas que sobresalen, que tienen la capacidad de movilizar a las comunidades, aunque nadie los haya elegido. También tengo que mapear a los líderes que son formales, pero a los que nadie les cree y que realmente no importan, pero ahí están, mientras hay otros que sí movilizan. Mm, y les voy a poner un ejemplo de un proyecto que tuve hace poco en el que estaban intentando implementar un proceso de relacionamiento y de consulta con comunidades campesinas, pero un proceso que venía basado en comunidades indígenas. Entonces, este proyecto estaba buscando la aprobación y que firmaran un documento donde dijera que ellos aprobaban el proyecto. Pero estos eran comunidades campesinas que no estaban organizados, que no tienen la cohesión que tiene una comunidad indígena, no había un solo líder que los representara, ellos simplemente estaban ahí viviendo tranquilos hasta que llegó el proyecto y los empezó a digamos, a impulsar, a organizarse para tomar decisiones. Entonces, lo que funciona en una comunidad indígena que tiene mucha cohesión, que tienen una jerarquía muy clara y puedes tener unos líderes que toman decisiones muy claramente y puedes decirle, fírmeme este documento en el que me dice que sí acepta el proyecto, eso lo puedes hacer en una comunidad, mientras en otras, este líder ahí existe, pero este señor no toma decisiones por mí. Y no, nosotros aquí sí, nosotros decimos que nos llamamos la comunidad X, pero pues no hay nadie que nos represente. Entonces hay que entender muy bien ese contexto cultural, hay que entender si puedo hablar con las mujeres y los hombres juntos o si necesito llevarme a las mujeres a un ladito para poder conversar con ellas tranquilamente. Necesito entender si las decisiones la va a tomar un solo líder o si tiene que consultar a toda la comunidad. Necesito entender qué idioma hablan, si tengo una comunidad indígena en la que todos hablan español o necesito traducción. Entonces, el contexto cultural definitivamente aplica. Ana Laura, no sé si de pronto quieres hablar o si me quieres poner en el chat un poco más de detalle en lo que quieres decir con respecto al contexto organizacional, que me parece interesante antes de seguir, porque yo sé que me alargo mucho en las respuestas, pero definitivamente yo lo que podría decir es que en términos del contexto organizacional, si estamos hablando de la organización o empresa que está haciendo el análisis de actores, eso también influye. Y hay que ser consciente como de ese sesgo que uno puede tener cuando está haciendo análisis de actores y cómo mi percepción me puede sesgar en esto. Y por eso es importante que estos ejercicios se hagan de manera interdisciplinaria, que yo tenga diferentes personas de diferentes áreas del negocio haciendo este ejercicio para tener diferentes perspectivas. Eso sí es una buena recomendación y que no sea una sola persona haciéndolo porque sí hay mucho sesgo. Y como les digo, como no hay ciencia detrás de esto y está basado en la percepción, entonces es importante tener varias opiniones. Entonces voy a seguir antes de que se me acabe el Sí, tiempo. podemos seguir porque ya Sí, Ana Ceci, Laura voy a dice que está seguir. claro, así que sigamos. Y después la próxima es una pregunta que me la hacen muchos clientes, es cómo se genera confianza. Así que esa la preparamos para el próximo corte. Igual ya voy a ir allá un poco al relacionamiento, ya voy a terminar con el tema de análisis de actores. Entonces, otra metodología u otro mecanismo que se puede utilizar es el mapeo. Entonces, geográficamente puedo ubicar o georreferenciar a mis diferentes actores o partes interesadas. Puedo ver, también cuáles son sus redes de relaciones para saber quién influye a quién y cómo me relaciono con ellos, con los que estén relacionados, con los que tengan una relación de confianza o de cooperación, quienes tienen conflicto entre ellos, entonces no los traigo juntos a la misma reunión. Entonces puedo ver muchísimas capas de información de los actores para planear mi relacionamiento. Es decir, esto no es hacer por hacer,
todo este análisis lo que me va a ayudar es a planear mi relacionamiento, que es de lo que ya vamos a hablar, y cómo hablo con quién en diferentes momentos. Finalmente, puedo terminar con una matriz en la que tengo a todos mis actores con toda mi clasificación y de nuevo, esta es la que me va a servir para planear mi relacionamiento con los diferentes actores y diferentes personas. Entonces, ¿cómo genero confianza, Ceci? Ese es uno de los temas que nosotros que nos dedicamos a esto es lo que más nos importa, es lo que menos ciencia tiene. No hay una fórmula. Lo que yo sí siempre insisto, y aquí lo puedo resaltar, es que haya relacionamiento temprano, oportuno, iterativo, informado y culturalmente adecuado. Y eso son una cantidad de cosas. Pero básicamente, que el relacionamiento sea a tiempo. Ojalá antes de iniciar cualquier proyecto. Cuando estoy haciendo, aquí está mi estudio de impacto ambiental, cuando estoy en el proceso de permisos, pero no empezar a informar cuando ya el proyecto llegó, cuando ya llegaron los bulldozers, cuando ya llegaron, no sé, en un proyecto agrícola también se necesitan bulldozers y se necesitan segadoras. Ese ya no es el momento, ese es un momento en el que ya se rompió la relación. Entonces es construir la relación con tiempo, informar de manera transparente. Muchas veces yo escucho las empresas decir, no, es que no queremos levantar expectativas. La mejor manera de controlar las expectativas es informando, no ocultando información. Mientras más oculto información, más vacíos dejo para que las personas los llenen con historias que pueden o no ser verdad. Entonces, información muy clara sobre el proyecto, sobre sus impactos, no ir a contar solo la historia buena de vamos a generar empleo, va a haber mucha riqueza, vamos a comprar muchas cosas y esto va a ser espectacular. Eso está muy bien. Y además va a haber unos impactos ambientales, va a haber polvo, va a haber ruido, va a haber vibración, puede haber contaminación y esto es lo que yo voy a hacer para controlarlos. Ser muy abierto con la información y no subestimar a las personas entienden y tienen mucho para ofrecer, de hecho también, porque conocen su territorio y pueden ofrecer muchas perspectivas de cómo manejar los impactos. Ojalá también que sea libre de manipulación externa, de interferencia, pero sobre todo de coerción e intimidación. O sea, que haya mucha libertad en la expresión de las personas, en escuchar los que se oponen, los que están a favor, estar muy abierto a recibir lo que las personas tengan para decir y luego aclarar lo que haya que aclarar, pero no enfocarse en el choque o en tratar de convencer al otro de que mi proyecto es bueno. Eso no funciona. Es mejor escuchar y recibir y poder dar sustento claro cuando la persona no tiene la razón o cuando está diciendo cosas que no son verdad, pero no enfocarse en el choque. Que sea el relacionamiento que sea sensible al género, lo que les decía, en muchas comunidades las mujeres no participan cuando están los hombres presentes o las mujeres no pueden estar en todos los espacios si es un hombre el que va a exponer. Entonces, buscar espacios en los que podamos hablar con las mujeres solamente y escuchar su perspectiva. Esto puede ser situación no solo para las mujeres, puede ser situación para la comunidad LGTBI, o puede ser situación para los menores de edad o para los ancianos. O sea, no es solo el género, puede ser otro tipo de sensibilidades. Reportar siempre a las comunidades los avances, no solo informar al principio y luego como ya te conté la historia, entonces me voy, gracias. Es siempre mantener el proceso que sea iterativo, cada que haya un avance, cada que haya un incidente o algo que se salió de control, poder reportarlo con transparencia y decir, esto sucedió, esto es lo que estamos haciendo y ustedes tengan toda la tranquilidad. O mire, ¿sabe qué? Tenemos que evacuar porque nos tenemos que ir todos porque hay una emergencia. Pero si hay unas bases firmes de comunicación y de diálogo, esas situaciones se pueden manejar de manera mucho más fácil. Hacer siempre seguimiento y monitoreo, cumplir los compromisos, hacerle seguimiento no, como les decía, no solo a la implementación,
hice 25 reuniones, puse 47 publicaciones en redes sociales. Eso está bien, pero necesitamos saber si eso está siendo efectivo, si las personas están entendiendo lo que estoy diciendo, si hay mayor apropiación del proyecto, si las personas lo entienden y lo valoran. Mm, Integrar en el negocio, como les decía, no solamente dejar el relacionamiento afuera, traer lo que las personas están diciendo al negocio, a la planeación, a la toma de decisiones. Les pongo un ejemplo como para que esto no sea tan abstracto. Si la comunidad va a tener una celebración y está muy preocupada porque es que hay construcción y hay mucho ruido y hay muchos trabajadores y hay mucho polvo y ellos van a tener su celebración religiosa que cada año es sagrada. Traer esta información al negocio y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestra obra por un día o por una semana mientras se hace esta celebración? Si hay muchas quejas por el polvo, no dejarlas simplemente en el registro de quejas que ya vamos a ver, traerlas y decir, es que han incrementado las quejas, esto es porque los controles no están funcionando, necesitamos mejores controles, más riego u otras sustancias ya que se usan para controlar el polvo. Entonces, siempre traer esto y tener presente la legitimidad de lo que nos dicen las comunidades y poderlo de nuevo traer al negocio. Entonces, esto digamos que son unos principios fundamentales para el relacionamiento y yo diría que además de manera transversal, que el relacionamiento sea muy planeado y estratégico. Por eso conocer la cultura, conocer los actores, conocer sus relaciones, sus expectativas, sus posturas, nos ayuda a relacionarnos mejor, a priorizar con quién hablo primero y a quién dejo para después. ¿Qué mensajes le doy a ciertas personas y qué mensajes le doy a otras? No estoy diciendo de cambiar la versión de la realidad, sino cómo llevo los mensajes para que otras personas los distribuyan y a quién le puedo dar información más general y con quién tengo que hablar más en detalle y sentarme a explicar cada uno de los impactos. Entonces, sí, planear de manera estratégica el relacionamiento es fundamental. Y para tener ya un relacionamiento significativo, es decir, poder ir más allá, básicamente es hacer lo mismo, pero yo resaltaría acá este elemento, que sea interactivo y que influencie los procesos de toma de decisiones. Esto es especialmente importante cuando estamos hablando de impactos significativos, como les decía, como reasentamiento, por ejemplo, o desplazamiento económico, o cuando estamos hablando con pueblos indígenas, porque en estos casos no se trata solamente de tener una relación de comunicación, sino que estamos hablando ya de influenciar los procesos de toma de decisiones en nuestros proyectos. Es decir, necesitamos incluir las preocupaciones de los pueblos indígenas, de las personas a reasentar en nuestra toma de decisiones. No solamente les voy a ir a contar de qué se trata, necesito entender sus tradiciones para tomar decisiones, necesito entender sus procesos de vida, necesito entender sus intereses, necesito entender sus prácticas económicas e incluir todo eso en la toma de decisiones de mi proyecto, de cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, qué presupuesto necesito para eso. Entonces, este es un proceso ya mucho más profundo en el que vamos a lograr acuerdos que van a modificar definitivamente tanto la vida de las personas como nuestro proyecto. Entonces, este énfasis solamente para no repetirme mucho en términos de relacionamiento. Voy a parar aquí un segundo para ver si tienen de pronto más preguntas con respecto a los planes de relacionamiento, a la identificación de actores, antes de pasar al mecanismo de quejas. Si quieren, pueden levantar la mano, simplemente activar su micrófono o escribirnos en el chat. Laura, Sí. aprovechando que no veo preguntas, hay otra que me la han comentado varias veces, y es qué pasa cuando hay violencia, cuando uno está explicando la situación y hay algún grupo que se pone un poco más impaciente o violento o insulta. ¿Cómo funciona?
La comunicación de ustedes, ¿cómo, a ver, la persona que está explicando qué tiene que hacer? ¿Cuál es tu recomendación? Sí, Ceci, ese es un buen punto porque es algo que puede suceder mucho, sobre todo con proyectos altamente sensibles. El relacionamiento debe tener reglas para ambas partes y creo que es importante ponerlas claras desde el principio. Las reglas tienen que ver con eso. Nos vamos a tratar con respeto, nos vamos a reconocer como legítimos, como partes legítimas, tanto comunidades como proyecto. Mm, no vamos a actuar con violencia y en el momento en que haya actos violentos, vamos a suspender el diálogo. Esa es mi recomendación. Poner los principios claros desde el inicio. Estas son las bases de nuestras conversaciones y nuestro diálogo. Nos vamos a respetar y en el momento que no haya respeto, pues suspendemos el relacionamiento y lo que eso conlleve, ¿no? Eso puede significar que se suspenden también algunos compromisos o que se suspendan algunos beneficios y no reaccionar con violencia. Yo creo que es parte importante. Mm, sí, no reaccionar con violencia, no devolver la violencia, sino simplemente parar el relacionamiento. Y obviamente priorizar la seguridad personal. Ahí sí yo no les digo que se vayan como de, mm, de superhéroes a solucionar situaciones o a terminarlas de dañar. Priorizar la seguridad personal y si no hay seguridad, simplemente pues salir y buscar protección. Y denunciar a las autoridades si las cosas se elevan a ese punto. Muchas gracias. A veces conviene tener fuerza policial cuando la situación es un poco complicada. ¿Se recomienda Sí, que acompañen? Ok, no es muchas ideal, gracias. mira, no es ideal, pero si se Ujú. necesita, sí. Lo que pasa es que eso puede afectar mucho, digamos, la libertad de expresión. Yo no me voy a expresar igual si hay 3 policías y 5 soldados aquí. Pero Ujú. si yo necesito seguridad, puede haber seguridad en el área y que no necesariamente estén sentados ahí en mi reunión o en mi taller, pero sí en el área de mi trabajo. Por aquí dice María Lisset que sí les puede mostrar nuevamente la matriz de relacionamiento y qué acción, y por aquí Ana Laura nos dice, ¿qué acciones considera clave para construir una relación sostenible a largo plazo? Bueno, para María Lisset, no sé si me hablabas de esta matriz que es de análisis de partes interesadas o Esa es, sí. Yo creo que esta. es esa. Yo, Mariela, ¿nos puedes confirmar? Pero creo que es esa. perdón, Mariela Lisset. Sí, Sí, es ok, esa, listo. perfecto. Entonces, esta matriz, más que de relacionamiento, es de análisis de actores. Entonces, aquí tenemos bastantes criterios con los que yo puedo empezar a planear mi relacionamiento con cada uno. Entonces, voy a ver uno de los ejemplos que tenemos acá. Por ejemplo, aquí dice que José Manuel Santa Cruz es un representante de la comunidad y su prioridad es alta. Sus intereses son beneficiar a la comunidad, que el proyecto no genere problemas como contaminación, y él también quiere llegar a ser representante del Consejo Municipal. Él tiene intereses políticos y es bueno tenerlos acá porque es bueno saber la agenda de las personas. El impacto es que va a haber generación de empleo, pero también puede haber contaminación del agua en la comunidad de José Manuel, pero él está altamente conforme con el proyecto, es muy importante, pero no es tan influyente. Entonces él tiene muchos intereses, él es un líder comunitario, pero no tiene tanta capacidad de influenciar a su comunidad, no la moviliza. Entonces ahí tengo que tener cuidado porque yo me puedo confiar de que, yo ya hablé con José Manuel, él me dijo que todo estaba perfecto y que él va a hablar con la gente y que todos van a estar felices. Pero es que él no los influencia. Lleva muchos años siendo líder, pero ya la gente no le cree, él ya perdió legitimidad, entonces ahí tengo que tener cuidado de no confiarme, tengo que buscar más bien quién es el líder que tiene legitimidad y tengo que ver qué mensajes le doy a José Manuel, pero cómo busco que él se me fortalezca como líder, si se puede fortalecer y si no, tengo que buscar el líder que sí está movilizando a la gente. Pero de todos modos, pues le vamos a hacer relacionamiento constante, le vamos a dar información
para que transmita a la comunidad y vamos a coordinar el empleo con él. Entonces, este es como el tipo de cosas el tipo de análisis que yo hago para poder plantear mi estrategia de relacionamiento. Y para una relación sostenible, por cierto, nosotros vamos a compartir la presentación, entonces ustedes van a poder explorar estos criterios y poder ver cómo pueden usar una matriz similar en sus proyectos. Para una relación sostenible a largo plazo, de nuevo, no hay matemática. Yo siempre insisto en que la relación se inicie lo más temprano posible. Yo he estado en proyectos en los que me ha tocado por diferentes circunstancias empezar el relacionamiento cuando el proyecto ya empezó y ahí se rompe mucho la confianza. Cuando esa es la situación, no hay nada que hacer, empezamos ahí. Pero es empezar con transparencia, diciendo, mire, entramos sin comunicar lo suficiente por estas y estas razones, darle mucha legitimidad al otro. Y esto lo digo mucho porque he tenido muchos casos en los que de verdad no se considera como legítima a la comunidad o a las personas interesadas en un proyecto. Entonces, siempre darle legitimidad, incluso a todo el mundo, reconocer los intereses del otro también. La gente quiere el máximo beneficio y está bien, somos seres humanos y vamos a negociar. Y más allá de repetir lo que está acá, Ana Laura, hay algo que yo trato de hacer mucho y que le recomiendo mucho a mis clientes en consultoría y a los clientes del IFC hacer, es no reducir el relacionamiento solo a los temas formales y a los temas del proyecto. Poder abrir otros espacios. Participar en espacios de la comunidad donde nos sentemos un día a tomarnos un café o te invitan a un partido de fútbol o te invitan a cualquier evento social y poder ir sin que haya un interés específico en esa interacción. Construir una relación que no sea solamente basada en los proyectos y que no sea transaccional, que no sea como, ok, si tú te portas bien, yo te doy algo, o si tú me aceptas mi proyecto, yo te doy un beneficio. No, que sea una relación de nos aceptamos como legítimas partes, conversamos, nos ponemos de acuerdo en cosas, pero no siempre va a haber una ganancia. Vamos a conversar porque sí, y participar en espacios que no sean de los proyectos. Eso ayuda mucho a generar confianza. A veces el riesgo es que pueda generarse confianza solo entre las personas y es la persona. Entonces hay confianza en Laura, pero no en Cecilia. Entonces es balancear un poco, pero sí poder abrirse mucho con la verdad y poder construir otros espacios de comunicación que no sean solo transaccionales y solo con un proyecto. Ceci, creo que te Laura, ibas a decir algo. nos quedan 15 minutos. Si quieres, continúa y después seguimos contestando preguntas. Respondiendo, de acuerdo. Sí. Entonces ya, bueno, afortunadamente la parte del mecanismo de quejas es más sencilla. Parte del plan de relacionamiento con partes interesadas es un mecanismo de quejas, es como una matriz del plan de relacionamiento. Y es una herramienta clave para manejar riesgos, para construir también buenas relaciones y relaciones sostenibles y direccionar rápida y adecuadamente las preocupaciones de las partes interesadas. Entonces, de acuerdo a las normas del IFC, se debe siempre tener un mecanismo de quejas y yo, como siempre digo, y sospechar cuando no hay quejas. Cuando no hay quejas no es porque todo está bien, cuando no hay quejas hay que sospechar porque o el mecanismo no está funcionando o la gente no se siente con la suficiente confianza para reportar las quejas. Entonces hay siempre algo que hacer porque nunca estamos tan felices con todo. Entonces, los principios para un mecanismo de quejas es que sea proporcional al proyecto, ¿no? No estamos diciendo que todos deben tener un tercero y estar en la página web y tener una hotline para reportar. Y no, puede ser tan sencillo como un buzón en la puerta de entrada de un proyecto. Puede ser tan sencillo como simplemente yo lo registro personalmente. O puede ser tan complejo como un hotline y un sitio web manejado por un tercero, dependiendo del proyecto.
que sea culturalmente adecuado, y por aquí yo creo que puede ir con la pregunta de Camila de cuando la gente no quiere participar, entonces que sea culturalmente adecuado. Entonces muchas veces dicen, ah, no, vamos a poner un código QR para manejar con el teléfono, pero resulta que en la zona donde estamos ni hay señal, ni la gente tiene teléfonos inteligentes, o la gente no sabe leer ni escribir, porque estamos en una comunidad rural remota. Entonces, no funciona. No, o bueno, ven y me pones la queja personalmente. No, porque es que la señora doña viejita que vive por allá en su casita no va a venir a ponerme la queja. Entonces, adaptarlo a esas condiciones, que sea accesible, que tiene que ver con lo que acabo de decir, que sea transparente, es decir, que las comunidades o las personas que lo van a usar entiendan cuál es el proceso. O sea, si yo pongo mi queja, ahí que sí, sigue que lo van a investigar, sigue que me van a preguntar y sigue que me van a compensar si es del caso y sigue que se va a cerrar. Pero que yo no ponga la queja y se desaparezca en el infinito y no sepa cuál va a ser la respuesta. Y eso tiene que ver con la responsabilidad. Como les decía, que sea sensible al género y que permita quejas anónimas. Muchas veces yo no tengo la suficiente confianza o el caso es muy grave y no quiero que se conozca mi identidad, entonces que haya un mecanismo para que no, para que yo pueda poner la queja de manera anónima, mm, que haya acceso a la remediación, es decir, que yo sepa y tenga la seguridad de que sí me van a responder y me van a remediar si es del caso, y que haya un monitoreo y traerlo de nuevo, como les decía, al negocio. Y el proceso de quejas mínimo y básico es bastante sencillo, es mmm, recibir las quejas y registrarlas siempre en una tabla de Excel, en un cuaderno, no tiene que ser, como les digo, muy sofisticado, pero que se pueda registrar, que siempre haya una investigación, que haya un responsable de investigar, que cuando la queja entre se pueda dirigir a un responsable que investigue la situación, luego se implementen las acciones correctivas y se cierre la queja y documentar todos los pasos del proceso. Como les digo, hay sistemas para eso que permiten hacer toda esa documentación o simplemente puede ser llevarlo en físico, en papel, en una tabla de Excel, pero que haya este tipo de registro. De hecho, aquí les tengo como un ejemplo también de unas tablitas sencillas donde se pueden registrar las quejas. Y aquí están los recursos recomendados que cuando les compartamos la presentación ustedes van a poder acceder. Están las guías del IFC para el relacionamiento, para los mecanismos de quejas. Entonces ahí ustedes pueden implementar. Yo quería de pronto añadir algo a la pregunta de Camila, ya que tenemos unos minuticos, y es cuando las comunidades no tienen interés en participar. Eso también es muy común. Y ahí yo creo que hay que revisar varias cosas. Hay que revisar primero como la confianza que se haya construido. Hay que revisar si los mecanismos de participación y de interacción que estamos usando sí son adecuados para la cultura. Tenemos que ver también como si estamos generando espacios realmente relevantes, si estamos hablando de las cosas que le interesan a la comunidad, si estamos cumpliendo con los compromisos. Yo creo que eso más que buscar otra cosa para hacer con ellos es revisar internamente si sí estamos planeando de manera estratégica. Y también sucede mucho con las comunidades que hay agotamiento. Justo también estaba en esta semana trabajando en un proyecto en Argentina, Ceci, en el que hay tantos proyectos alrededor de las comunidades que ellos ya no tienen tiempo, todos los días tienen reuniones y los llama una empresa y los llama la otra, y ellos ya están agotados y ya no quieren ir a hablar con nadie. Entonces, a veces la gente se agota y a veces no hacer nada es lo mejor que uno puede hacer, porque es darle espacio a la comunidad, es también escuchar que no están participando por alguna razón y entonces es como parar, reflexionar, poder recoger información de qué está pasando en la comunidad, por qué no quieren ir, por qué no les interesa, poder tener algunos actores clave que nos puedan decir eso y replantear la estrategia. Pero a veces es simple agotamiento. Yo he estado
en cargos de ser la relacionista, la que hace las reuniones, los talleres y todo eso. Y a veces mi jefe me decía, Laura, pero esta semana no has hecho nada. A veces mi trabajo es no hacer nada. A veces mi trabajo es esperar porque la gente no está participando y algo está pasando. Entonces, a veces no hacer nada también se vale. Y Laura, eso, pues realmente, sí, Ceci. perdona, ¿cómo no tenemos preguntas ahora, pero sí hay un par de preguntas que me han hecho en las charlas y no sé si están presentes hoy estas personas, entonces prefiero comentártelas. Una es, ¿qué pasa cuando hay niños? Nos pasó en un proyecto en donde se estaba moviendo un parque muy importante y se afectaban a los niños. Entonces, la representación la tienen los padres. ¿Hay alguna forma de llegar a ellos? Sobre todo por lo que hablamos también de tema de seguridad, de mantener a los niños eh, sin, o sea, que no estén en movimiento, obviamente que no visiten la obra, ¿cómo se hace? Hmm, sí, eh, depende, digamos, si uno tiene la fortuna de estar en un área donde hay escuela, la escuela es el mejor aliado. Es ir a hablarlo con los chicos y poderles explicar de manera muy didáctica cuáles son los riesgos, poder jugar con ellos para explicarles cuáles son los riesgos, pero en un espacio seguro como la escuela, con presencia de sus profesores, no para que no vaya a haber, digamos, exposición a otro tipo de riesgos. Si no hay escuela, yo buscaría también un espacio donde haya niños y que vengan sus padres, pero poder comunicarse con ellos a su nivel, con juego, con didáctica, sí, con otro tipo de mecanismos que ellos puedan entender la situación, que ellos entienden perfecto, y poder escucharlos mucho, escuchar también para saber ellos qué les preocupa, qué les interesa y cómo entienden las cosas para poderles decir, mira, cuando viene el tractor o el bulldozer, entonces tú no cruzas. Cuando ves los trabajadores, tú no te acercas porque están haciendo labores peligrosas. ¿Cómo poder llegarles para darles información? No veo más preguntas. La otra es o sea, no veo más preguntas en el chat. En el chat. Sí, la otra es, mientras que llegan algunos los comentarios de las preguntas, la otra es, ¿cómo se audita un plan de participación de las partes interesadas, un plan de relacionamiento? ¿Cómo se audita? ¿Se audita? Ah, se audita. ¿Se monitorea? Sí, claro, totalmente. Como les decía, en el contenido mínimo de un plan debe haber unos indicadores que yo pueda monitorear y que sean indicadores tanto de cumplimiento como de efectividad. Es bastante importante y es bastante importante monitorearlos continuamente, tener unos indicadores claros. Es difícil. ¿Cómo me aseguro yo que las personas sí están entendiendo mi información? ¿Cómo puedo medirlo? No es sencillo, pero puedo diseñar unos indicadores que sean observables, así sean cualitativos. No tienen que ser cuantitativos, pueden ser cualitativos para poderlos medir. Y sí, se puede auditar, claro que sí. Se puede auditar, o sea, normalmente se audita no solo el relacionamiento, sino como toda la gestión social en general y se pueden hacer revisiones de cómo se está cumpliendo el plan de relacionamiento, de cómo están moviéndose los actores. Por eso también es bueno hacer esta matriz de análisis de actores seguido, porque los actores van cambiando y puede ser efecto de mi plan de relacionamiento y pues porque todos los seres humanos cambiamos de opinión. Entonces es bueno hacer todo ese seguimiento. Apoyarse con medios de verificación, nos dice Daniela. Se pueden generar también, es importante, y esto Daniela me hace recordar también que haya mecanismos de verificación con las comunidades, que ellos también nos den, o sea, que ellos tengan su mecanismo para verificar, que haya comités que nos puedan ayudar a medir efectivamente la efectividad, que estemos cumpliendo con los compromisos. Todo esto se puede y se debe monitorear. Ana Laura nos dice, ¿cómo se actualizan los planes de relacionamiento en función de los cambios en el entorno? Eso es, creo que, lo más importante. Un plan de relacionamiento no puede ser estático, ni es el plan de relacionamiento para siempre. Ahora, tampoco lo puedes estar cambiando todos los días,
porque vas cambiando, ¿por qué? Porque te afecta la misma relación y la ah, coherencia, ¿no? De la comunicación. Entonces, por ejemplo, puedes revisar el plan en las diferentes etapas de un proyecto. Entonces, primero vamos a hacer la entrada, luego vamos a hacer exploración minera. Voy a poner un ejemplo. Entonces, para la exploración voy a hacer unas cosas, luego reviso mi plan, vuelvo y analizo los actores a ver cómo han cambiado y ahí puedo girar la estrategia un poco para la siguiente etapa. Lo puedo hacer entonces por etapas, o si definitivamente hay una situación, digamos, como en nuestros países, cuando hay elecciones y todo se altera, ahí necesito parar y pensar, bueno, van a venir las elecciones, van a venir las campañas, todo se va a alterar, necesito parar y revisar mi plan para fortalecer, para ver cuáles son los intereses y las agendas que se van a mover, cómo responder. O sí, entonces sí yo recomiendo que haya momentos muy claros y etapas para revisar el plan, para que nos haya cambios todos los días y simplemente hacer como ajustes en los mensajes y en el relacionamiento cada vez que lo necesitemos, pero no cambiar, digamos, todo el plan, actualizarlo todo, sino en momentos muy claros. Carol, ¿nos compartes, por favor, en la encuesta, el link? Nos quedan 15, nos quedan 5 Nos minutos. quedan 5. 5. Laura, ¿podemos mostrar otra vez la matriz? Esa que tenías con los papelitos, con los stickers, Sí, a ver. esta. Sí, para explicar un poco más digamos, los vértices. Sí, mira, entonces aquí Gracias. en un vértice tenemos el interés o la capacidad de, de la parte interesada de influenciar mi proyecto, de influenciarme a mí. Por ejemplo, si es acceso a tierras y el dueño de la tierra, pues tiene mucha capacidad de influenciar mi proyecto, porque si no me da acceso a la tierra, no lo puedo hacer. Autoridades que me tienen que dar licencias y permisos pueden influenciar mucho mi proyecto. Mm, una organización social que esté en contra del proyecto y esté movilizando mucho a la gente me puede afectar mucho. Y en este está el nivel de afectación de mi proyecto hacia la persona u organización. Entonces, de nuevo, el dueño de la tierra se va a ver muy afectado y a la vez me puede afectar mucho. Mientras que la autoridad me afecta mucho o tiene mucha influencia en mí, pero realmente no se ve afectada por mí, pues si me dan o no el permiso, ellos no pasa nada. Si hago uno mi proyecto, no van a tener mayor afectación. Si viene un grupo, una organización de la sociedad civil en contra de mi proyecto, me afecta mucho, pero puede que la forma en que yo los afecte a ellos no sea tan alta porque puede que no todos sean de la comunidad. Entonces, esto me ayuda mucho, de nuevo, a direccionar mi relacionamiento, a priorizar. Los que estén por acá en esta esquina de alto con alto son los que tengo que priorizar. Los que estén por acá los puedo dejar para después y los que estén muy afectados por mí también debería priorizarlos. Entonces, eso me ayuda a agendar. Primero hablo con las autoridades, luego hablo con el dueño de la tierra y los de la organización, pues, ok, los puedo ir dejando un poquito. Eso me ayuda a priorizar. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Podemos estar muy orgullosos de todos porque hubo muchas preguntas y mucha participación. Yo respondí muy largo, pero terminamos a tiempo. Entonces, no, les agradezco Terminamos de en verdad mucho. tiempo. Mucho, mucho por la atención, por la participación. Ceci acaba de compartir el link para... No, no, ¿Cuál no es es el el link, link? Perdón, ese lo va a Ceci. compartir ahora Carol. Carol, do you Ya. have the link? Sorry, do you have it? Sorry. Okay, Sí, thank you sí, so Ah, much, Cecilia, Carol. yo puse ahora ahí en el chat el evaluation form, ¿sí? Thank you so sí. much. Gracias. De nada. El que puse, el que agregué es el mismo que tienes tú, que estás incorporando en la última página de la presentación, pero está en español, es lo único, la única diferencia. Perfecto. Bueno,
Pues, Emperatriz, no alcanzamos como a responderte mucho, pero sí, hay casos de grupos transnacionales que también es importante mapearlos y también es importante relacionarse de nuevo. Yo prefiero pecar por exceso de actores que por defecto, entonces sí es importante tenerlos mapeados y no importa si son informales, si no son del país, lo que les digo, si son ilegales, hay que mapearlos y saber con quién me voy a relacionar y de qué manera. Entonces, bueno, no, de nuevo, muchísimas gracias. Les vamos a compartir luego la presentación. Creo que la grabación también la compartimos y si no estoy mal va a quedar online también. Y Sí, estamos aquí disponibles para ustedes. Si tienen algunas preguntas adicionales, por favor, pueden contactar a Cecilia. Creo que mis datos también quedaron ahí, nos pueden contactar y estamos aquí para ayudarles. Muchísimas gracias a todos. muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Buen día. Chao, Cecilia. Buen gracias. día. Chao, Laura. Chao, chao. Muchas gracias.